Matías Carugatis, economista jefe de la consultora Management & Fit. Matías, un gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, hicieron una encuesta muy interesante con una serie de personas para saber cómo viene la situación de 2014, porque en economía es fundamental saber qué sucede con las expectativas. Es decir, no solo las medidas que toma el gobierno, sino lo que la gente espera de lo que va a pasar en materia económica. Preparamos una placa, Matías, que me gustaría compartir respecto a qué expectativa tiene la gente respecto a lo que se viene en 2014. Fíjense ustedes este gráfico, lo vamos a explicar. Situación económica general del país. Mucho mejor, solamente 11% considera la gente que estamos. Y peor, casi el 56%, el 55,9% de la gente considera que estamos entre peor o mucho peor. Con lo cual, evidentemente, la sensación que tiene la gente en relación a la economía es negativa. Matías, ¿qué podemos comentar de este cuadro y de lo que han consultado ustedes en relación a las expectativas que tiene la gente en relación a lo que se viene en la economía 2014? Bueno, un poco en general el resultado del último sondeo que hicimos, el que dijiste vos, pero en general lo que es expectativas a lo largo del tiempo, nosotros venimos midiendo de manera relativamente sistemática cuál es la percepción social respecto a las expectativas, y te diría que desde el 2012 en adelante impera el pesimismo. Más de la mitad de los encuestados desde el 2012 a hoy viene diciendo que la economía va a estar o peor o mucho peor. Hubo un pico de optimismo, por así decirlo, allá por el 2011, cuando salió reelecta Cristina, pero ya entrado el 2012, perdón, las expectativas se fueron para abajo, y me parece que más allá de los vaivenes que pueda suceder con el tema de los problemas de la policía en Córdoba y demás provincias y demás, este es un pesimismo que no cambia. Por un momento tuvimos como una ventana de optimismo, de cierta expectativa o de entusiasmo, por así decirlo, cuando la presidenta reapareció después de su licencia médica y después también motivó los cambios en el gabinete, pero me parece que lo que pasó en Córdoba y en el resto del país nos devolvió a la realidad, que es un poco el gobierno reiterando las políticas, reiterando los discursos, en definitiva reiterando el rumbo que venía manteniendo hasta ahora en términos de política, en términos de economía, y con los resultados que estamos padeciendo, ¿no? O sea que el efecto cambio de gabinete resultó efímero finalmente, ¿no? O sea, Sí, tuvo sí. digamos, tuvo un impacto muy corto en la expectativa de la gente y en la espera de resultados. O sea, no vamos un mes y ya es casi como que se ha agotado ese efecto favorable. Exacto. Sí, en lo que nosotros relevamos de expectativas, mucho no incidió el cambio, pero sí cuando analizamos lo que es aprobación de gestión, imagen positiva versus imagen negativa de la presidenta. La imagen venía, tanto la desaprobación de gestión venía muy alta como la imagen negativa de Cristina. Con la enfermedad y el cambio de gabinete había repuntado bastante, pero ahora de vuelta se revertió completamente y seguimos con una imagen negativa alta, una desaprobación de gestión alta, digamos, disconformidad de la sociedad respecto al estilo de gobierno y los resultados que está teniendo. Estaba viendo parte de la encuesta que hicieron entre distintos grupos y ahí le preguntaron, Matías, por digamos, lo que ha sucedido en materia policial, con los saqueos y con los autoacuartelamientos, y más del 40% de la gente, no sé si lo estuviste mirando porque no es tu área específica, pero en Management & Fit detectaron que más del 40% de la gente considera que el responsable de lo sucedido con las policías provinciales es el gobierno nacional. O sea, la gente no le echó la culpa de la Sota, no le echó la culpa en principio al Perovich o al gobernador del Chaco o al de Santa Fe, sino que considera que el principal responsable de esto es la nación, ¿no? Y ahí me parece que es donde se produce esa nueva caída de la imagen presidencial. Sí, exacto. Y además, si te fijas también en el resultado de la encuesta, la mayoría de los encuestados muestra, digamos, estar de acuerdo con el fondo de los reclamos, o sea, que piensan que el reclamo salarial es justo, pero están muy en contra de las formas, en esto de autoacuartelarse con las consecuencias que tuvo. Y en ese sentido, digamos, el envío de gendarmería tardío a Córdoba y demás provincias como que no favoreció la imagen de gobierno y tuvo ese golpe en términos de aprobación de gestión que mencionabas recién.
Bueno, Matías, ¿y qué hay que esperar en materia económica? Hace un rato hablábamos aquí con Aldo Pignanelli sobre la inflación, cómo se ha acelerado en estos últimos meses, lo que está pasando en materia cambiaria con un blue que hoy subió hasta 9,70, o sea, otra vez se empieza a calentar el mercado cambiario. ¿Qué estás viendo para la primera parte de 2014? No, no te voy a preguntar para todo el año que viene porque hay que ser un mago para pensar en 8 o 9 meses, pero ¿qué estás viendo para el primer trimestre del año próximo? Mira, te diría que primero hay que ver cómo terminamos este 2013 y algo que veníamos tratando digamos, un concepto de la política se vuelve a imponer sobre la economía, ¿no? Con esto que pasó en Córdoba un poco nos devuelve la realidad. El gobierno quería mantener las paritarias acotadas alrededor del 18-20% y me parece que con lo que pasó en Córdoba, que puede extenderse a otros empleados públicos más allá de la policía, le pone un freno a ese intento de moderar la puja distributiva por el lado de los salarios y por otro lado hay que ver qué es lo que pasa con el tema de los controles de precios y el nuevo IPC. Si el nuevo IPC sigue dando valores cercanos al 10% anual, me parece que tampoco va a resolver el asunto inflacionario o moderar las expectativas. Como todos sabemos, diciembre es un mes clave porque hay mucha demanda de pesos por el pago de aguinaldo y demás. El gobierno también hace mucho uso intensivo del financiamiento del Banco Central, entonces generalmente el Banco Central termina el año emitiendo mucho dinero, que hay que ver después cómo se recicla durante los meses del verano, digamos, si lo esteriliza o no lo esteriliza en estos meses del verano, la inflación puede volver a calentarse o no, digamos, dependiendo ahí cómo juegue el Banco Central. Y obviamente, dependiendo de esto, de si el Banco Central emite mucho en diciembre y después lo esteriliza o no, va a depender un poco también lo que pase con el dólar paralelo. Digamos, pesos sobrantes en una economía como la Argentina terminan yendo por un lado u otro al dólar y en ese caso puede volver a subir un poco el dólar paralelo. Matías Jarugatti de Management and Fit, un gran gusto, muchísimas gracias por este No, por contacto, favor. muy amable. Usted, Hasta bueno. luego.